tema de la máquina todavía no alcanza a procesarnos con la suficiente certeza la data. Entonces, ¿qué ocurre? Si tú te concentras solamente a ver ese día a día de los diarios principales, estás dejando de lado un montón de oportunidades o un montón de riesgos. Entonces ahí es donde entramos nosotros, decirle, vea, ¿sabe qué? No pierda tiempo o deje de invertir tiempo en buscar información en los 3 diarios que se lee. Nosotros nos encargamos de eso. Le mostramos todo lo que está pasando en su sector en todas las fuentes que existen y adicionalmente se lo complementamos con un estudio que le dice a ese sector para dónde va, cuáles son los riesgos, cuáles son las amenazas, quiénes son los players, qué está pasando en comercio internacional, como todo ese tipo de elementos para ayudar a mejorar esa cultura. Pero sí, o sea, la cultura de información ha mejorado mucho, pero se basa es como en pocas fuentes. Es que yo te lo digo, ¿cuántas empresas constructoras, que es mi sector, o de desarrollo inmobiliario, tienen el departamento de investigación económicas? Sí. Creo que yo creo que la única es esta. Sí, y lleva pues un mes. Sí. Creo que el resto no tiene. O de verdad, ¿cuántas personas se leen un informe? ¿Cuántos gerentes se leen un informe de producción de vivienda en Colombia? O de datos sectoriales, o cuánto es la creación de hogares, o cuánto es la vivienda informal en el país. Y me imagino que si pasa en mi sector, pasa en absolutamente todos los sectores. Claro, total. No, y mira, por ejemplo, crear un área de investigación. Oiga, hermano, usted me invitó primero a su podcast hace un tiempo. Estuvimos hablando del tema de propiedad raíz. Hoy la idea es que usted sea el centro de atención. Super. Que nos cuente un poquito su historia. Yo, pues lo poco que sé de tu carrera es pues por lo que haces en sectorial. Porque te tiras unos datos los berracos. O sea, uno ve pues cómo llegas como a cada uno de los sectores y demás, y salen datos interesantes. Entonces eso me ha llamado mucho la atención, pero te invito pues a que nos contes pues, y nos contes quién es Alejandro, y arrancamos de ahí, ¿te parece? De una Lucas, no, pues mil gracias por la invitación. Pues a ver, o sea, la historia de sectorial surge ya hace 14 años. O sea, yo tuve pues la oportunidad de trabajar en los bancos un tiempo. Estuve en el grupo Bancolombia, estuve en el grupo Corfi Colombiana, estuve también trabajando en una compañía de factoring que se llama Factor Dinero, y en todo el tema de análisis financiero, análisis de banco, siempre había una variable que había que analizar, que era el sector. O sea, tomábamos decisiones a partir de la situación financiera del cliente a través de sus estados financieros, la posición comercial, y había que meterle una variable de entorno, una variable sectorial. Pero ahí la información era bastante escasa. O sea, en Grupo Bancolombia teníamos el área de investigaciones económicas, en Corfi Colombiano también. Pues las áreas que son bastante buenas, el mayor fuerte era proyecciones macroeconómicas, o sea, PIB, tasa de interés, inflación. Y cuando ya íbamos a aterrizar los sectores, en algunos sectores muy fuertes, pero en otros no tanto. Y cuando uno estaba en el banco, pues uno analizaba clientes de todo tipo de características. Entonces, vos en un área de riesgo de crédito, pues en un momento estabas analizando una textilera, luego un contact center, luego una compañía de software, luego una petrolera, luego una transportadora. Entonces todo era bien diferente, y ahí pues empezamos a ver algunos limitantes como desde esa data sectorial. Ahí surgió como la idea de, bueno, entonces, ¿qué tal crear una herramienta que pueda ser de utilidad para el banco? Inicialmente la creaba pues como para el banco, y eso empezó a tener mucha atracción. O sea, nos pegábamos gran cantidad de personas a utilizar esa información porque ya llegaba a muchos sectores, y ahí surgió como la idea de, venga, arranquemos a crear como una especie de plataforma que pueda ayudarle tanto a empresarios como a banca, como a diferentes sectores, a poder navegar su sector. Al final, pues lo que hemos encontrado en este tiempo es que las empresas logran sostenerse en el tiempo cuando combinan 3 cosas: que el empresario le meta ganas, o sea, que todos los días se levante con ganas de hacer su trabajo y de sacar el tema adelante; que tenga un equipo que sepa utilizar los activos de la empresa, sus canales, ese mismo talento, sus puntos de ubicación, y que aprenda a descifrar el entorno para dónde va. Cuando uno mezcla esos 3
elementos logra que la compañía sea sostenible. Entonces nosotros nos encargamos del tercero, de poderle decir al empresario, mire, esto es lo que está pasando en el entorno, esto es lo bueno que va a ocurrir, lo malo que va a ocurrir. Al final, de esquemas sectoriales, nosotros nos encargamos de decirle a los empresarios dónde van a pasar las cosas buenas y él es responsable de meterle todas las ganas y utilizar los activos para sacar eso adelante. Pero entonces sectorial termina siendo una compañía, es un emprendimiento que asesora a compañías en el estudio sectorial para encontrar oportunidades. Sí, nuestro modelo de negocio termina siendo una plataforma que está hoy pivoteando a ser una plataforma tecnológica donde las personas, porque pueden ser personas naturales o tanto empresas, se suscriben. Entonces se suscriben ¿a qué? A información que necesitan del sector. Entonces esa información puede ser de oportunidades comerciales, de riesgos, de entender modelos de negocio, de identificar variables críticas en ese modelo de negocio, de mirar comercio internacional. Por ejemplo, es una oportunidad comercial, ¿qué sería? Entonces, por ejemplo, yo soy, en tu sector, yo soy un proveedor de pisos, de cerámica. Entonces una oportunidad comercial es decirle, mire, Trazos Urbanos va a construir tantos proyectos. ¿Y cómo sabes eso? Entonces nosotros empezamos a cruzar información estructurada y desestructurada. Entonces información estructurada es porque salió un reporte que habla de la construcción en Colombia, cómo se va a mover, cuántos metros cuadrados y cuáles son los constructores. Y las desestructuradas, por ejemplo, Lucas, no sé, das una entrevista y se la das a un medio de comunicación o posteas algo en tus redes sociales y contás sobre los proyectos que vienen para tu organización. Entonces la información es desestructurada, uno la captura con tecnología y empieza a construir como un storytelling. O sea, existe un robot que lee todo. Ahí hay tecnología y hay mucho equipo humano, ¿sí? O sea, no necesita el equipo humano para que pueda entender que eso sí hace parte de un sector, sí es relevante. Entonces cogemos tanto información estructurada y desestructurada para crear como una especie de storytelling, que es contar historias a través de un informe sectorial, y ahí salen todos esos elementos, tanto oportunidades como riesgos, y ayudamos como a darle ese norte. Nosotros no damos tanto asesoría, sino que son suscripciones, o sea, las personas pagan por un paquete de estudios, por un paquete de reportes, unos se actualizan diariamente, otros mensualmente, otros trimestralmente, por ejemplo, otros semestrales. ¿Qué actualizas diario? Oportunidades comerciales, ese es el contenido que se actualiza diariamente en un contenido, pero en un producto que... Nosotros cubrimos 133 sectores. Hijo pucha, espérate. Sí. Cada uno con cuánta gente cubre 133. Nosotros somos 21 personas, pero ahí entre la mezcla tú tienes que tener un buen componente tecnológico y un buen componente de equipo humano, sobre todo que entienda el funcionamiento económico, financiero, empresarial de los sectores. Entonces nosotros cubrimos 133 sectores. Donde tenemos mayor énfasis, mayor presencia, donde está la gran mayoría pues, de las empresas con las que trabajamos, terminan radicando en 30 sectores. Pero si a nosotros nos busca una empresa para algún sector que hoy no tenemos tanta atracción, ya tenemos la metodología para llegar a cubrir. Hoy nuestros principales clientes terminan siendo los bancos, terminan siendo las aseguradoras, las cajas de compensación, las universidades y compañías del sector real que ya necesitan un tema ya muy específico del sector donde participan. Y ellos, o sea, hoy esa empresa de 20 personas, 20 y pico personas, vive de suscripciones. Sí, nosotros vivimos exclusivamente de suscripciones. Y cuando uno mira esa facturación es particularmente bancos, es el grueso, me imagino que son los que tienen que estudiar riesgos todos los días. Sí, o sea, bancos, aseguradoras tienen una participación bien relevante. Claro. Y hay un sector en que nosotros empezamos a profundizar muchísimo porque tiene un montón de riesgos, que es el sector salud. Entonces el sector salud, para tú pagar una suscripción, pues tienes que ser convencido de que el tema de información estratégica es clave. Entonces eso no lo encuentras en la generalidad, o sea, pues la generalidad de nuestros empresarios, obviamente que son muy tesos, muy buenos, es pura berraquera y olfato. Entonces pensar en que datos estratégicos, eso le va a cambiar el modelo, pues está como entrando a entenderlo. En el sector salud, pues nuestro sistema de salud depende mucho de las farmacéuticas, que son multinacionales, de los actores de dispositivos, que son multinacionales, y ellos ya vienen de una cultura donde el tema del dato estratégico es súper clave para la toma de decisiones. Entonces ese ha sido un nicho donde hemos tenido una gran participación. Entonces lo principal de nuestra facturación termina siendo bancos, fintech, aseguradoras, insurtech, y la parte de salud principalmente en farmacéuticas. Constructores hoy no hay muchos. Nosotros trabajamos con, sobre todo, proveedores de la construcción. Entonces, por ejemplo, trabajamos con Corona, ¿sí? Entonces, Corona, uno de los elementos que más utiliza es ese de oportunidades, de poderle decir, mire,
los metros cuadrados que se van a construir en los próximos años son estos, los proyectos van a expandirse en tales regiones, estos son los retos, estos son las amenazas. Vamos más como a los proveedores de la construcción que no para el tanto constructor, para el que está montando proyectos, realmente no tienes a nadie. Pues hemos trabajado, por ejemplo, con Concreto, que Sí. está en ambos frentes, tanto en la construcción civil como en la construcción inmobiliaria. Hemos trabajado con Estima, que está más en lo que tiene que ver con construcción en la parte civil, con Óptima, que también está en el frente inmobiliario. Que la información es útil desde el punto de vista estratégico, pero cuando tú estás en el táctico, en el día a día de tu proyecto, evaluar la viabilidad, y nosotros no somos tan útiles, nosotros somos más útiles en la estrategia, en la perspectiva, no tanto en la táctica del día a día. Cuando dijiste que pivoteaste hacia el sector tecnológico, ¿qué fue lo que pasó? Sí, a ver, nosotros empezamos como una compañía de base económica, es decir, nuestro grupo es economistas, estadistas, un poquito de financieros, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? El consumo de nuestra información terminaba siendo a través de informes, o sea, estudios. Entonces tú si tú recibías la información, tenías que leerte un estudio de unas... nosotros no hacemos temas extensos, nosotros tratamos de ser muy precisos y específicos porque el tiempo es escaso, pero un estudio de 6 páginas, 10 páginas. Entonces todo era a punta de estudios y tablas en Excel. ¿Qué empezamos a encontrar? Que el consumo importante de esa información se da es a través de los datos. Entonces nosotros empezamos a involucrar, fue un conocimiento tecnológico para que esas suscripciones al empresario pues o a su equipo no le lleguen solo unos estudios, sino que tenga un acceso a una plataforma que a través de tableros de control le muestre el 360 de su sector. Entonces yo estoy parado, no sé, en construcción inmobiliaria y yo pueda ver, listo, el modelo de negocio de las constructoras inmobiliarias es así, estas son las oportunidades comerciales, estos son los riesgos, estos son los players, estos son sus indicadores financieros, el comercio internacional. O sea, uno hoy puede, a través de esa plataforma... Eso es lo que estamos desarrollando. Hoy está eso a través de unos informes. Entonces te llega el informe de cada uno de esos elementos, entonces tienes que tener como... alojar esa información en tus equipos. Entonces, la plataforma lo que va a permitir es que ya no tengas que alojar información, te metes al dashboard, pues al tablero de control, consumes toda la información y un segundo gran elemento es que empezamos a trabajar en apificación, que tú a tus equipos que necesitas en el día a día que estén trabajando en algún tipo de información se pegue a la base de datos nuestra y pegándose a la base de datos nuestra información se despliegue en un tablero de control tuyo, en un informe de gestión tuyo. Hacia allá es a lo que estamos transitando. Eso se va a llamar ODA. Ese es, pues, sectorial va a tener una marca que se llama ODA y esa es la plataforma de conocimiento de sectores o de tener esos tableros de control. Hoy dentro de la cultura del empresariado paisa pocas empresas utilizan la información, ¿o no? Sí, a ver, hay un reto importante en cuanto a cultura de información y es, a ver, en general las personas leen noticias, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Si hay un hábito de lectura, se abren, no sé, 2, 3 diarios al día, el que tiene un buen hábito y entonces destina en la mañana para mirar, no sé, Colombiano, El Tiempo, La República, Portafolio, cualquiera de estos diarios. ¿Qué ocurre? La persona, el empresario, lo que hace es que pasa sus ojos por los títulos y el título que le llamó la atención, ese fue el que se leyó. Resulta que el volumen de información que existe es demasiado abundante. Nosotros diariamente procesamos más o menos 800 fuentes que te generan entre 3.000 a 3.500 datos estructurados y desestructurados. No todo está en La República, no todo está en Portafolio, no todo está en Colombiano. Hay mucha data que pasa en los ministerios, en la superintendencia, en una revista especializada. Es una en máquina gremio. quien lee todo claro, eso. Ahí hay máquina y ahí también hay equipo humano, porque hemos visto que el tema de la máquina todavía no alcanza a procesarnos con la suficiente certeza la data. Entonces, ¿qué ocurre? Si tú te concentras solamente a ver ese día a día de los diarios principales, estás dejando de lado un montón de oportunidades o un montón de riesgos. Entonces ahí es donde entramos nosotros, decirle, vea, ¿sabe qué? No pierda tiempo o deje de invertir tiempo en buscar información en los 3 diarios que se lee. Nosotros nos encargamos de eso. Le mostramos todo lo que está pasando de su sector en todas las fuentes que existen y adicionalmente se lo complementamos con un estudio que le dice a ese sector para dónde va, cuáles son los riesgos, cuáles son las amenazas, quiénes son los players, qué está pasando en comercio internacional, como todo ese tipo de elementos para ayudar a mejorar esa cultura. Pero sí, o sea, la cultura de información ha mejorado mucho, pero se basa es como en pocas fuentes. Eso yo te lo digo, ¿cuántas empresas
constructoras, que es mi sector, o de desarrollo inmobiliario, tienen el departamento de investigación económicas. Sí. Creo que No. yo creo que la única es esta. Sí, y lleva pues un mes. Sí. Creo que el resto no tiene. O de verdad, ¿cuántas personas se leen un informe? ¿Cuántos gerentes se leen un informe de producción de vivienda en Colombia? O de datos sectoriales, o cuánto es la creación de hogares, o cuánto es la vivienda informal en el país. Yo pues, y me imagino que si pasa en mi sector, pasa en absolutamente todos los sectores. Claro, total. No, y mira, por ejemplo, crear un área de investigaciones económicas, un área de estrategia, vos tenés que estar convencido que es una apuesta a largo plazo. O sea, eso no te va a dar los réditos inmediatos. En nuestro mundo empresarial... Pero ¿sabes que sí? Bueno. Pues ha sido súper. Nuestra experiencia, y es que hemos encontrado que nuestro producto, yo no sé si no todos los productos será igual, pero entender qué está pasando con la dinámica de un sector te permite saber cuál es el producto que necesitas, o por lo menos no cometes tantos errores en el lanzamiento de productos. Eso es uno, y eso es gigantesco. De acuerdo. Lo segundo es que, por ejemplo, nosotros que tenemos tantos inversionistas, estar informado y entender las dinámicas del sector es una venta muy técnica. Hablarle de datos económicos a un inversionista es necesario. De acuerdo. La gran mayoría de la gente del sector inmobiliario no tiene ese discurso. Te habla de que el apartamento está bonito, pero no te dice cuál es el déficit de vivienda. No te dice qué ha pasado con los alquileres. Entonces, a nosotros nos da rédito inmediato. Pero mira que en lo que ustedes han trabajado han identificado unos nichos muy claves que son inversionista, algún actor internacional, entiendo acá que termina siendo más maduro en el tema de conocimiento y de información, entonces se te vuelve un tema casi que táctico tener ese tipo de área. Cuando tú miras la estructura de nuestras empresas, pues que en Colombia el 95% de nuestras organizaciones son micropymes, entonces estamos hablando que si es de servicios te factura al año 1.500 millones de pesos, si es de comercio te factura al año menos de 2.000, si es industria te factura menos de 1.000. Entonces, micropymes va hasta 2.000. Sí, termina siendo el estándar más o menos unos 2.500 dependiendo del sector. Y no es poquito, o sea, es una compañía de 180 millones mensuales de ventas. Uno facturar 2.500 millones de pesos al año es duro, eso es un reto importante para el empresario. Pero entonces, ¿qué ocurre? Ese empresario que va a decir, yo pago por un área de estrategia o de información, un tema, tiene que tener mucha madurez. Cuando me preguntaba sobre la madurez pues, del uso de información, para decir eso vale la pena. Entonces, ¿quiénes tradicionalmente han hecho eso? Los bancos, las aseguradoras, y por eso pues ese es un nicho bien importante para nosotros. Los demás nichos, pues ahí entramos, pero es complejo que una empresa de determinado tamaño diga vale la pena pagar una suscripción sectorial, porque inmediatamente no ve como esa conversión. ¿Cómo es? Microempresas hasta 2.000. Sí, eso se denomina micropyme, que es la micro y esa microempresa que termina siendo de 95. ¿De ahí qué sigue? De ahí sigue como un tamaño que se vuelve como pyme, que llega como hasta unos 20.000. Es un platal. Eso es muchísimo dinero. Luego hay un elemento. ¿De dónde sale ese dato? Bueno, hay... o sea, ¿quién define 2.000, 20.000? Inicialmente lo definía el Ministerio de Industria y Comercio, pero cada actor o cada centro de pensamiento tiene su propia visión. Sí, en general terminan siendo diferentes. Hay un estándar que se acopló de la OCDE que reúne a las pymes caracterizándola por cada país, pero sí, o sea, aquí en Colombia una micro es de 2.500 millones, en Estados Unidos será pues de un tamaño diferente. Pyme hasta 20.000. Sí. ¿Después sigue qué? Entonces ahí luego sigue como un tamaño empresarial, que se te va como hasta unos 120.000, y de ahí en adelante se empiezan a hablar de corporativos, que por ejemplo en nuestro país corporativo no llega a pesar el 1% del aparato empresarial, o sea, la cantidad de empresas que terminen siendo ahí corporativo de 120.000 para adelante. Así es. A nosotros nos pasó hace unos años. Esta es una empresa muy joven, esta es una empresa ya 10 años, y yo no sé si te ha pasado esto, pero cuando uno arranca, uno contrata y asigna salarios sin tener como mucha lógica. Yo creo que depende mucho de la entrevista. Llegó un momento en que hiciera un conflicto el berraco, entonces contratamos un asesor que nos organizara pues el tema de las bandas salariales y todo eso.
la primera aterrizada, en ese momento vendíamos, no sé, 50 mil millones de pesos al año. La primera aterrizada es que el tipo dice, eso no es un estándar internacional, eso es una pyme. Sus salarios dependen de dónde está parado. Son distintos los salarios de una pyme a los de la mediana empresa, a los de la gran empresa. De acuerdo. Y fue una aterrizada bravísima. Total. Y luego tú ves eso que se vuelve también un reto fuerte, sobre todo cuando las empresas van escalándose, ¿cierto? Que es, bueno, entonces mi salario entonces ya debe ser un salario de un corporativo, y entonces tú mantener el talento para que no se te fugue al corporativo, entonces empezaron unos planes de beneficios integrales. Las startups creo que ahí han dado una cátedra muy bonita y es empezando a mostrar como hasta esquemas vesting para uno poder... Vesting es que participar que pueda participar en la compañía, que tenga una participación accionaria, entonces pueda participar de los dividendos que pueda generar o de la valorización que a futuro va ganando la empresa, que es así pues un reto de todos los días, uno poder mantener un talento bastante bueno que no se te vaya a ir, porque en el corporativo pues el salario termina siendo bien diferente. Ahora decías, Colombia solo tiene alrededor del 1% de las compañías en corporativo. Uno ve que pues dentro del discurso político o dentro del discurso en general siempre se habla de la importancia de la pyme. Pero no es al revés, o sea, lo importante no es ese corporativo que realmente da estabilidad salarial, beneficios superiores, mayor productividad, tiene impacto global, no nacional. ¿Vos cómo ves eso? A ver, la pyme es altamente importante porque pues ahí está la gran mayoría de los puestos de trabajo, ¿sí? Entonces si hay una colisión del aparato pyme, pues te quedaste sin empleo. ¿Pero es en todo el mundo o es en Colombia? En general en todo el mundo, pero o sea, principalmente... uno va a un país como Estados Unidos, la pyme es súper relevante. Es súper relevante, pero aquí, o sea, nunca te llega pues a ese 95%. Okay. ¿Qué ocurre? En países como los nuestros... ¿A qué nivel puede llegar como para...? No estoy seguro, pero el ¿Conoces de algún país el dato? Sí, hay países europeos donde el aparato pyme termina siendo entre un 40 y un 50%, o sea que la mitad terminan siendo empresariales y hasta corporativos. Es otro mundo, pues. Sí, completamente. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros en nuestra región tenemos un problema que se llama enanismo empresarial. O sea, nuestras empresas son muy pequeñitas. Entonces, como son tan pequeñitas, cualquier cambio en el entorno se te presenta una liquidación. Y la base de ese problema termina radicando en problemas de productividad. Tú no tienes suficiente acceso a tecnología para que te vuelva mucho más productivo. ¿Porque es muy chiquito? ¿Por qué? Exacto, entonces como los pequeños, entonces no tener una buena capacidad de inversión para atraer algo de tecnología, agilizar cada vez más los procesos y tener talentos que te puedan descifrar qué puede pasar en el entorno, hacia dónde moverte y que la empresa cada vez escale más. Es que mira que tú miras, no sé, el Standard & Poor's, entonces las compañías que están listadas en bolsa, entonces en las 100 primeras, una latinoamericana te toca por allá como el puesto 80, que es FEMSA, ¿sí? Y luego por ahí encuentras a Nu, encuentras a Petrobras, pero son compañías que están en eso, puesto 80, puesto 90 de los Apple, de los Nvidia, de ese tipo de actores. Entonces ahí tú poder madurar un aparato empresarial, volverlo mucho más productivo. Fuera de eso, pues, o sea, si tú miras el tema impositivo, pues en Colombia pagamos impuesto de renta del 35%, las empresas y más o menos las personas pueden pagar hasta el 39%. La lógica impositiva es, si tú grabas mucho a la empresa, pues graba poquito a la persona, o si grabas mucho a la persona, graba poquito a la empresa. Te vas, por ejemplo, a Estados Unidos, tasa de impuesto de renta del 20%, con ideas de bajarlo al 15%. ¿En las empresas? Sí, en la empresa, 20%. Esa es una variable competitiva. ¿Y en las personas cuánto? En Estados Unidos, en las personas te llega hasta 37, 30. O sea, ya castigan a la persona, le ayudan a la empresa que es la que crea el tejido empresarial y el empleo. Exacto. En Colombia tú castigas a ambos lo pones una alta tasa. Métele a eso factor de contribución laboral al empleado, todo ese tipo de elementos te vuelve
como un montón de talanqueras para aumentar productividad, inserción de tecnología y de ahí poder acelerar más las compañías. ¿Cuál fue el segundo tema que me dijiste? ¿El tema laboral qué es? Entonces el tema laboral es como ese factor de contribución, o sea, tú contratas a una persona y tú dices que el salario es de, no sé, 3 millones, 4 millones, pero a eso de una súmale el 50%. Okay. Ese factor de contribución o esa parte prestacional normalmente en la media del mundo va entre 30 a 37%. Entonces ahí también tienes un reto. O sea, se te vuelve un montón de barreras cuando uno estructurales. mira el salario promedio per cápita de Colombia no es alto, incluyendo pues ese factor prestacional. Exacto, ¿no? Pero en gran parte tú no tienes un salario alto porque no es productivo, entonces te metes como una especie de círculo vicioso. Entonces yo no soy productivo, entonces yo no estoy facturando mucho más, no estoy creciendo mucho más, no estoy teniendo mayores márgenes, entonces mi salario lo castigo. De hecho, hay una diferencia gigante entre el salario formal y el salario informal. Tú miras en nuestro país y el 56% de las personas es informal, o sea, no le pagan una salud, no le pagan una pensión. Entonces, y la gran mayoría no, una porción importante, pues termina estando en una situación de informalidad donde el empresario pues lo termina contratando bajo esas condiciones por ese reto de productividad. Por eso si uno mira como las ideas reformistas como esta reforma laboral, eso no te va a cambiar, ni te va a generar bienestar al empleado, ni te va a mejorar la productividad de las empresas. Todo. Te lo termina empeorando y eso te lleva luego a una condena de que te mantengas como un país enano empresarialmente, y el enanismo empresarial no permite que se logren grandes disrupciones. O sea, si uno quisiera mejorar ese problema del enanismo empresarial, uno de los temas principales sería atacar el tema laboral, sí. Y vendrían políticas como desaparecer el salario mínimo, disminuir las prestaciones sociales, por ejemplo las cajas de compensación. Eso, vos le ves lógica a eso no es Estado, pero yo siento que las cajas de compensación sí tienen una lógica bien importante porque logran suplir muchos elementos que el Estado no lo está generando. ¿Qué ocurre también? Pero no termina siendo la misma carga. Pues te aparece dentro de ese componente que tú estás aportando, pero en lo que ellos terminan generando en materia de salud, en educación, en turismo, incluso en capacitación, uno sí lo ve, donde uno no alcanza a percibir. Cuando tú pagas ese impuesto de renta al 35%, entonces bueno, ¿y con esto qué es lo grande que estamos logrando? ¿Qué es el cambio estructural que estamos teniendo? Si esto va más dirigido a algo específico, entonces se nota mucho más fácil. Exacto, en cambio cuando tú ves la dinámica de una caja de compensación, ves los centros de salud, ves los frentes de educación, ves los programas que se generan, el bienestar, tú ahí lo ves. Entonces yo siento que ahí el aporte sí se retribuye. En cambio, una carga impositiva del 35 más ese factor prestacional, más súmale el nivel de burocracia. O sea, tú emprendes en un mercado farmacéutico de alimentos, los trámites que tienes que hacer en el INVIMA son enormes, los rezagos para salir en eso. Entonces todo eso te mantiene como en ese rezago, en ese enanismo. Es en todo sector. O sea, hoy hay un informe de Camacol que habla que son 84 trámites que hay que hacer para sacar un edificio adelante. Sí. 84 trámites es una locura. Es que eso es antiproductividad. Entonces si tú vas en contra de la productividad, es muy complejo que tú logres salir, pues, o tener cuando teníamos como un poquito esa obsesión de los unicornios, ¿sí? Que lo ha bajado un poquito por el invierno pues tecnológico y lo complejo pues del levantamiento de capital, pero va a ser bien complejo que en nuestra región salgan unicornios cuando tienes una región muy llena de trámites, de burocracia y de altos costos que no los ves reflejado directamente en hacer crecer y dinamizar esa organización. Pero ese es un problema estructural que no se le ve solución en este país, independiente de qué político esté. Es que yo creo que ha sido igual en todas las... Sí, yo siento cuando uno mira el tema económico, y esto no va pues con una afinidad política, yo siento que nuestro país económicamente ha sido muy mal manejado históricamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros nos concentramos en crear unos elementos muy interesantes de abrirnos al mundo, que a mí me parece genial, pero no dotamos a las empresas para poder competir jugar ahí, ¿cierto? Entonces cuando tú no dotas a las empresas para poder jugar ahí, pues básicamente ¿qué ocurre?
Colombia te avanza bien y avanzó muy bien en crear una clase media, en que las personas tuvieran un mejor nivel de ingresos, y ese mejor nivel de ingresos tú lo llevas al comercio, tú lo llevas al consumo, pero ¿qué terminas consumiendo? Puro producto importado. Entonces cuando tú miras nuestro aparato empresarial, principalmente está en el consumo, está en el comercio, está en el entretenimiento, está en los restaurantes, que es muy interesante, es muy bueno y es un aparato al que le debemos muchas cosas, pero el gran valor agregado tú lo encuentras es en industria, en tecnología, que es un poquito como el ejemplo de China, y pues China hoy está en un problema gigante por el tema inmobiliario, pero el ejemplo de China fue, hace 30 años dijeron voy a hacer la fábrica del mundo, se convirtió en la fábrica del mundo, hace 20 dijeron voy a hacer la fábrica tecnológica, se convierte en la fábrica tecnológica, y para poder mantener ritmos de crecimiento se metieron unas decisiones desacertadas desde lo inmobiliario, pero su apuesta de visión hace 30 años ¿Cuál fue la apuesta desacertada? La apuesta desacertada fue, a ver, el sector de la construcción es un sector muy bonito porque es un sector que te jalona rápidamente PIB y puestos de trabajo. Pero si tú eres un constructor inmobiliario, para tú poder desarrollar un proyecto, tú tienes que pensar en la demanda, la característica de ese consumidor, que ese sí exista, bueno, todo el tema. Y yo creo que nosotros en Colombia aprendimos mucho después de la crisis del 98. Yo creo que somos el país que mejor lo hacemos en ese sentido. Sí, yo pienso lo mismo. O sea, acá no hay forma de hacer sobreoferta de viviendas, es imposible. No, y el déficit habitacional nuestro pues es abrumador. 5 millones de hogares, entiendo. Exacto. China, ¿qué dijo? Bueno, como mi ritmo de PIB ya no es del 10% cuando me volví la fábrica, la industria, la fábrica tecnológica, ¿qué sector activo para que me vuelva a tener PIBs de ese ritmo de crecimiento? No del 10, pero por lo menos del 8. ¿Qué dijo? Construcción. Entonces empezó a quedarle mucho poder a Evergrande, que terminó convirtiéndose en el principal constructor chino y como la quinta del mundo, y básicamente Evergrande empezó a construir. De hecho la política de Xi Jinping se llamaba construir, y era construya sin clientes, así no sepa a quién le vaya a vender, y el Banco Central chino lo apalanca. Entonces, ¿qué creaste? Creaste una burbuja hipotecaria. O sea, ellos salían a hacer los edificios y nunca los ocupaban. En China hay 52 millones de unidades de vivienda desocupadas. O sea, cada uno de nosotros nos podemos ir a China y cada uno tiene un apartamento pues para cada uno. Entonces, construyeron de tal forma, apalancado por el Banco Central chino, que tenían toda la plata para construir. Cuando llega el Banco Central chino a decir, bueno, ya vamos a pagar el crédito, la vivienda que dice no tiene cliente, entonces no tengo flujo de caja con que pagarte, y se ha puesto toda la caída de Evergrande. En gran parte el problema de crecimiento de China actualmente es porque estás con ese impacto de la burbuja hipotecaria que te pegó muy duro luego en el consumo y apenas está como empezando a despertar frente a eso. Entonces, una apuesta, por eso incluso en el gobierno Santos una de las apuestas como locomotora era el tema de construcción. Construcción es súper bueno, es un sector con clave. Vargas Lleras. Es un sector muy clave porque ahí mismo te genera PIB. O sea, tú metes inversión en construcción civil y metes inversión en construcción inmobiliaria y hay PIB y hay puestos de trabajo. Hay un estudio de Camacol que hablaba que por cada peso que se invierte en la vivienda no bis, tiene un efecto de hasta por 10 en la cadena de suministro del sector. Es muy probable. Es que tú en construcción, jalonas, las asfaltadoras, las ladrilleras, las de vidrio, cuando tú tienes un proyecto en determinada región, los catering, el transporte, te hace una armonía gigante desde lo sectorial. Pero en lo inmobiliario, el cuidado está eso. Y si hay clientes, sí, las características, hay gran parte de la decisión. Ese fue pues el problema, la equivocación que tuvo China, y por eso pues muchos creíamos que China sí le iba a quitar ese liderazgo a Estados Unidos, y ahí se rezagó. Estuve con Salvador Alba, que fue presidente o rector del TEC de Monterrey, y él tiene una crítica grande al modelo de desarrollo de la ciudad de Monterrey particularmente. La ciudad de Monterrey hoy es un ejemplo de éxito. Todo el mundo habla con envidia de la ciudad de Monterrey porque de alguna manera está reemplazando esa fábrica del mundo que era China. Ahora lo está haciendo México. Tiene algunas ventajas competitivas que no tenemos nosotros. La cercanía con Estados Unidos, lo barato de la mano de obra.
pero él es muy crítico de ese desarrollo industrial, porque si uno mira, la gran mayoría del empleo que genera es un empleo de muy baja remuneración. Un tipo en una fábrica gana lo mismo que gana un tipo en el campo, que es remuneración muy baja. Distinto al desarrollo tecnológico. Cuando uno piensa en tecnología, la remuneración sí es otra cosa gigantesca. Entonces, Colombia es un país que yo creo que a nivel industrial no va a ser competitivo. Es que no tenemos las vías, los puertos. ¿Cómo saco camisetas o telas desde Medellín? Así existen las 4G y el puerto Urabá. Yo creo que no voy a ser competitivo jamás. Yo creo que sectores como el tecnológico, con buen internet lo saco todo. O sea, no debo exportar contenedores sino bytes. Sí, es que, a ver, el aparato empresarial sectorial debería tener mucha más riqueza en industria, y si es industria tecnológica, pues estás catapultando. Pues el agro no es, o sea, el agro es un sector muy bonito, te genera buenos puestos de trabajo, pero al final tú terminas vendiendo commodities. Entonces, si tú vendes commodities al mundo, pues otro también tiene un commodity y te compite. Y Colombia no es competitivo. O sea, ¿cómo vas a competir en maíz contra Estados Unidos? No, es que de hecho importamos gran parte del maíz y los cereales. Colombia tiene un tema muy bueno en lo que pasa en café, en lo que pasa en flor, en lo que pasa en banano. Ahorita lo que está pasando en el frente de aguacate, en varias frutas, tiene una riqueza importante. Pero si tú en muchas de las materias primas no vas a tener. Bueno, ahí sí tienes ejemplos buenos. O sea, cuando uno piensa en banano, que tiene un sistema empresarial fuerte, en palma de aceite, en aguacate. Y lo han tecnificado. Es que ahí sí hay mayor productividad. Y uno mira que ahí el tejido de empresa. Es que uno va a una compañía de banano y entonces encuentra la compañía de cartón, la compañía de fumigación, la de los pues abonos y fungicidas y todo eso. Eso es muy distinto. Claro. Pero es pues sí, es un agro tecnificado. ¿Sí? Y ellos han avanzado muchísimo. O sea, uno ve la inserción tecnológica que se tiene en estos sectores es bastante fuerte. Pero para mí ahí el reto es que al final tú terminas vendiendo un commodity, ¿cierto? Entonces, si otro es un productor de palma, te va bien. O sea, nosotros nos estamos alegrando mucho por la bonanza del café, y yo me alegro mucho por la bonanza del café. Es una bonanza no estructural, es coyuntural. O sea, nosotros que... Un tema de oferta y demanda temporal. Claro, pues tienes... Brasil no pudo sacar su producción de cosecha, varios países asiáticos tampoco lo pudieron generar, Colombia sí pudo sacar su producción, entonces récord, todo el mundo te la pero compró. El año entrante no va a pasar. Entonces, si Brasil vuelve y se reacomoda, asiáticos vuelve y se reacomoda, volvemos a hablar de la crisis cafetera, se necesitan subsidios, todo el tema. Hoy hablamos de una crisis en el sector arrocero. Entonces, cuando vendes commodities es muy retador como tener toda la integralidad. Tú te vuelves muy eficiente en tus costos, en tu uso de CAPEX, que es lo que pasa en muchos de los sectores agro que más han avanzado, pero ese tema de la demanda compites en commodity. Cuando tú compites en tecnología o en determinados productos manufacturados, ahí hay varios diferenciales. Por ejemplo, para mí el ejemplo más teso de la apuesta tecnológica como ejemplo es Singapur. O sea, Singapur, ¿qué hizo? Que de hecho fue un país abandonado porque nadie se quería hacer cargo de él. La misma sociedad civil empezó a decir: formemos a nuestras personas y entendamos el mundo para dónde va. Entonces el mundo va a necesitar microchips, semiconductores, produzcamos nosotros. Ahora el mundo va a necesitar probablemente cascos de realidad virtual cuando se desarrollen los metaversos, y esa es la apuesta hoy de Singapur. Cogieron gente y mandaron gente a estudiar a Estados Unidos. Empezaron a hacer alianzas a nivel internacional para recibir capacitación de primer mundo, formar a sus personas y de esa manera crear industria basada en tech, ¿sí? Y todo lo que pasa en Singapur es basado en tech porque es el futuro hacia donde se mueve el mundo. Acá no hacemos eso. No, nosotros o sea, acá existe alguna universidad que está haciendo alianzas para tecnología. Pues yo he visto unos temas bien interesantes que están pasando, por ejemplo, en la Universidad de IA con algunos distritos tecnológicos internacionales, Universidad de AFIT, varias universidades están trabajando en ese frente. Pues yo lo que conozco es lo de Ongoing, que es como para la creación de empresas de base tecnológica. Claro, es un frente en la parte de emprendimiento bien interesante. En su momento pues habíamos avanzado mucho con Ruta N, pero entonces uno de los temas también que es necesario es que uno tenga como una continuidad en la visión económica del país. Pero si tú en una alcaldía regional tu visión económica es una, de los 4 años es otra, a nivel país tu visión económica es una y luego es otra,
pues te quedas en un declive. Pero esa continuidad sí la podrían dar es las universidades. Es Sí, que en el tema estatal está muy difícil, sí. pero una universidad como la AFID o la EIA sí podrían hacer grandes convenios. Claro, y ellos lo están haciendo, pero cuando tú tienes, por eso las universidades hablan mucho de universidad-estado, porque cuando tú tienes una apuesta estatal metida en educación y metida en tecnología, tú aceleras mucho las cosas. O sea, muchas personas critican como el capitalismo porque dicen que el capitalismo es destructor o el capitalismo se aprovecha a las personas. No, el capitalismo lo que hace es poner dinero para acelerar que las cosas pasen. Entonces, si por ejemplo tú metes a un tema gobierno apostándole a un sector que tenga continuidad, pues los recursos del gobierno ayudan muchísimo. Que es por ejemplo lo que Estados Unidos en el tiempo ha avanzado. ¿De qué manera? Porque independiente que sean demócrata o republicano, la visión económica es similar. Pues, o sea, uno lo aceleran más en algún frente, pero la visión económica es similar. Es ser un gran abastecedor del mundo, tener un gran consumo interno, y eso pasa en el republicano y eso pasa en el demócrata. En cambio acá, y con los N tipo de partidos que tenemos, con la disparidad de líderes que se presentan, es muy complejo darle una apuesta económica. Yo creo que los líderes acá, la apuesta económica no es el centro. Acá hay una apuesta política y de idealismo, pero el tema económico, no ve uno personas realmente estructuradas pensando como en la apuesta económica. De pronto, yo creo que el último fue Álvaro Uribe con la reforma de la Ley 100 y esas grandes reformas tratando de dar cierta facilidad a las compañías. O sea, ¿te acordás antes que las cesantías retroactivas eso acababa la empresa que fuera? Sí, o sea, hay un tema acá, es que nos falta mucho elemento como de el entendimiento de la economía de la empresa como motor de desarrollo, ¿sí? Se concibe mucho como que el que logra el desarrollo es el político de turno, ¿no? El político de turno puede fijar unas bases importantes, pero Colombia depende principalmente del sector privado. Entonces, si tú no creas políticas amigables con el sector privado, con control también al sector privado para evitar la corrupción que se presenta en el sector privado, tú ahí puedes proliferar. Pero sí, en liderazgo. De hecho, por ejemplo, ahora que pues, el próximo año es año electoral, este año se vuelve muy preelectoral, ya todo el mundo está hablando de recuperación económica, salud y seguridad. Y como que ya por fin, pero tenía que pasar como una situación bien compleja para poder decir la prioridad tiene que estar en el frente económico. Alguna vez leía algo sobre emprendimiento y hablaban como de que hay diferentes claves para ser exitoso, parecido a lo que decías al principio. Una de las principales es en qué sector estás y hacían un ejemplo de que en qué industria quisiera uno invertir, en la de los periódicos o en la de la inteligencia artificial. Sí. Y claramente pues inteligencia artificial, no periódicos. Si uno mirara a Colombia como sectores, hoy cuáles son los sectores que tú dices, estos son los 3 afortunados y estos son los 3 en desgracia. Sí, mira, hoy en día hay una situación muy compleja en salud. O sea, ser un empresario del sector salud se está volviendo bien complejo, sobre todo en lo que tiene que ver con la prestación, las IPS, las clínicas. Estás teniendo una situación de flujo de recursos donde les está llegando más o menos el 80% de su facturación corriente, ¿sí? O sea, tienen un montón de cartera acumulada y lo corriente, lo que facturo hoy, si facturo 100 millones me están pagando 80. O sea, el tejido empresarial se va a perder. Va a haber mucha destrucción de ese tejido empresarial y eso nos va a poner en un reto, sobre todo en la parte social. Yo veo muchos retos en la parte de recuperar una industria extractiva, ¿sí? O sea, lo que pasa petróleo, lo que pasa con... O sea, vos que si eso no se recupera. No, yo creo que sí se recupera, pero hoy va a tener, pues en lo que resta de este norte de gobierno va a tener mucho reto. Y cuando uno mira, pues el principal era ¿qué? Ecopetrol. Sí, Ecopetrol es nuestro principal actor, pero gran cantidad de multinacionales que le apostaron al país cerraron operaciones acá en Colombia. Por ejemplo, una española como Cepsa vendió activos acá en Colombia y vuelve o sea que ese sector se remapea. ¿Cuánto se está contrayendo? Pues la parte de hidrocarburos lleva caídas 3 años consecutivos. Te voy a poner en la siguiente dimensión. En el PIB de Colombia, el sector hidrocarburos te pesa el 4%.
Hoy entretenimiento pesa ese mismo 4%, ¿sí? O sea, llegó a ese nivel de dimensión. Hace 5 años el sector de entretenimiento, no, un poquito más, hace 8 años el sector de entretenimiento no te pesaba el 1% del PIB. Se ha acelerado de una manera abismal para ahí y eso es conectar. Correcto desde lo económico, correcto. A ver. No sé cómo. Sí, no, sí. no, diría. No, lo voy a pensar. Si todos nos gastamos la plata en entretenimiento, ¿qué va a pasar con este país? Sí, el cuento de... O sea, yo preferiría tener petroleras, Sí. Fábricas, inversión. El cuento de entretenimiento es bien particular y es que no pasó solo en Colombia, no, que está pasando en el mundo, y es el cuento de pandemia. O sea, eso sigue hoy vigente. Entretenimiento te crece a doble dígito, es de los sectores con más o sea, la gente está viviendo al día. Sí, y ¿qué ocurre? O sea, cuando nosotros entramos a pandemia, y bueno, y pues ese pues ha sido tal vez el mayor reto para la humanidad en la historia reciente, y luego nos dimos cuenta que no fallecimos, entonces solo se vive una vez, y solo se vive una vez, empieza todo ese boom. Y hay un tema importante, es que el impacto en salud mental es gigante. Entonces las personas, su psicólogo se volvió el entretenimiento. O sea, el fin de semana de fiesta, el concierto, la obra de teatro, que es muy bacano. O sea, hay unos temas que prolifera el arte de una manera importante, pero tú necesitas de los otros sectores. O sea, es genial que crezca el entretenimiento, pero si los otros sectores te caen, vas a tener muchos problemas desde el punto de vista económico. Entonces, existen economías que vivan 100%, pues que vivan en un porcentaje significativo de entretenimiento. Algunos estados sí, pues algunos estados dentro de algunos países sí viven exclusivamente del frente de entretenimiento. Bueno, o sea, Colombia podría ser un país, por ejemplo, turístico y entretenimiento y no tener petroleras, no tener industria. Eso es una locura. Yo creo que eso se pueden convertir en sectores principales, pero no te alcanzan a explicar el pareto de nuestra economía. Es que hoy nuestra economía está muy explicada por el comercio, el consumo, el entretenimiento, los restaurantes y el turismo, pero tú los unes y es el 14-15%, ¿sí? No es significativo. No te hace un pareto, ¿cierto? O sea, es algo que viene creciendo a 2 dígitos o más dígitos, pero no es lo que sostiene una economía. O sea, tú necesitas de los demás sectores. Y pues ahorita cuando hablamos de China, en China hay industria del 30%, ¿sí? Es bien representativo un aparato como esos. Entonces, por ejemplo, el sector de entretenimiento sigue creciendo y va a seguir creciendo de una manera importante. Yo creo que en Colombia, independiente de lo que está pasando actualmente desde el punto de vista político, el futuro de la parte energética es bastante buena. Cuando digo energía eléctrica, o sea, proliferación de renovables, más hidroeléctricas, más centrales. Pero, por ejemplo, renovables es ¿qué? Solar, eólica. En Colombia incluso hay algunos estudios interesantes en maremotriz, que es producida pues por las olas del mar, y todo lo que tiene que ver con el aparato de biomasa, el bagazo de caña, los desperdicios que se presentan en la parte agrícola. Ahí hay un potencial, bastante y fuerte. Estamos haciendo algo relevante, o sea, porque estábamos haciendo algo muy relevante. Nosotros en el índice de transición energética, que muestra como los países con mejor vocación hacia la transición, o sea, hacia solar, eólica, biomasa, este tipo de elementos, llegamos a estar en ese ranking en el puesto, si mal no estoy, pues eso fue gobierno anterior, más o menos entre el 20, el 25. Muy arriba. ¿Sí? Actualmente no estamos en un puesto malísimo, pero ya estamos por allá como entre el 45 y el 50. Pero te lo digo es porque uno no ve, o sea, mira el tema eólico. Había algo en La Guajira, desapareció. Hay un problema gigante con comunidades. Y donde hay alguna cosa realmente importante o moderna. En cambio, te vas a un país europeo y los ves por todos lados. Sí, exacto. Sí, yo te lo digo sobre todo el potencial que tiene Colombia. Es potencial, para eso. pero no está mal en nada. Hoy está completamente solar, rezagado. hay un montón de iniciativas de privados haciendo pequeñas inversiones de pequeñas granjas solares, algo en edificios, pero nada como realmente como que voy a ir a pavimentar el desierto de La Guajira, ¿no? Claro. Eso no lo estamos viendo. Sí. ¿Y qué ocurre? Es que si tú tienes una restricción, o sea, si tú desde el gobierno estás buscando una regulación excesiva en el tema de precios para tratar como de bajar el precio de la fuerza, o sea, tú en economía no logras bajar precios a punta de regulación, tú logras bajar efectivamente precios
a partir de oferta y demanda. Métele mucho. Disminuyendo de hecho regulación. Exactamente. Luego a eso le metes un tema ambiental considerable y le estás metiendo un tema también asociado como el tema de comunidades, toda la dinámica que tú podías tener de crecimiento en ese frente lo rezagaste. Ahora bien, ese sector para nosotros sigue siendo potencial. Que hay elementos, por ejemplo, buenos este año, el consumo, ¿sí? Es nuestro principal sector. El consumo se va a dinamizar de manera importante este año. A ver qué ocurre. Desde lo económico pues porque ¿cuál es la lógica? Pues venimos creciendo a tasas del 1 o 2%. Sí. ¿De dónde sale la plata? Hay dos cosas que yo no entiendo. No entiendo cómo la gente está gastando más en entretenimiento. No entiendo cómo el desempleo está en los niveles más bajos. Y no entiendo cómo aumenta el consumo. Si el país no crece. El consumo ya 2 años de capa caída, ¿sí? De hecho, a finales del año pasado se empezó a recuperar más o menos en octubre, ¿sí? Gran parte de nuestra economía hace 2 años apenas ya creció el 0.6 y el año pasado haya crecido a ese 1.6 es porque el comercio no está creciendo, porque ese es tu principal sector hoy, lo encadenas y es el 17%. ¿Qué está pasando? Que es una buena noticia, es que los precios de los bienes vienen mejorando, es decir, controlamos la inflación. Exacto, en su momento estaba una inflación del 13% hace 2 años, esa era la inflación más alta en los últimos 20 años. Había un economista que hablaba que la inflación real en Colombia había sido el 40%. Yo en eso tengo pues varias discusiones porque, o sea, tú tienes que tener en cuenta en la inflación es lo que en general se consume, ¿sí? Entonces tú consumes alimentos, tú consumes servicios públicos, pagas arriendo, pagas transporte, ya incluso en la canasta está Netflix, está ir al gimnasio. Se le agregan algunos otros elementos, pero yo no estoy pues 100% de acuerdo con ese nivel. La explicación que él daba era que el consumo eran cosas muy básicas y las cosas básicas subieron muchísimo. Sí. Pero pues no. Sí. Pero entonces, ¿qué ocurre? Tenías inflación del 13, cerraste el año pasado en el 5.2. Nosotros creemos que este año la inflación va a estar cerrando por ahí en 4.5, ¿sí? O sea, todavía no estás en metas... Hoy no hay como amenazas de volver a tener inflación. Pues, como Brasil, que Brasil empieza ya a tener problemas. Sí, hay algunas amenazas, sobre todo por los precios de los servicios públicos, pero tendría que pasar pues algo muy extraño para no estar por lo menos al 4.5. ¿Qué ocurre? Este año los ingresos de las personas están creciendo más o menos 7%, ¿sí? O sea, el salario mínimo aumentó el 9%, pero es que en Colombia no todo el mundo gana el salario mínimo y no es un salario formal. Pero los ingresos más o menos de las personas están creciendo al 7%. Entonces, si a ti te crece el 7 y tus costos de los bienes, de lo que estás demandando, es de 4, 5, a ti te están sobrando entre 2,5, 3 puntos. O sea, no se transfirió todo ese costo laboral al valor de los productos. Exacto. Entonces, tú con esos 3 puntos, ¿qué ocurre? Si tú estabas atrasado en el arriendo, te desatrasas. Si tú estás mal en la cuota de crédito, te desatrasas. Entonces vamos a ver que las carteras vencidas van a mejorar, en las actividades inmobiliarias van a mejorar. Eso se ve. Ese es el que primero se empieza lo que primero se ve es, yo vuelvo a comprar lo que dejé de comprar. Entonces si yo en el mercado me volví austero, ya con esto vuelvo a reacomodar el mercado. Luego pasa esto de la parte inmobiliaria, de la parte del crédito, y luego empieza a ocurrir que yo entretenimiento en todos estos años no lo he parado, ¿cierto? O sea, ahorita cuando preguntabas por qué entretenimiento, es que porque en todos estos años la gente prefirió atrasarse en el pago del arriendo, atrasarse en el crédito, a dejar de entretenerse. Qué responsabilidad, eso es muy teso y es el efecto pospandémico. Es el efecto pospandémico de ese tema salud mental. O sea, eso cambió la forma de pensar de las personas. Completamente. La visión de largo plazo se perdió. Es una visión muy de corto plazo. ¿Y qué futuro hay cuando no hay pensamiento de largo plazo? Bueno. Entonces, por eso empieza como el tema de, y si tu aparato empresarial o tu aparato sectorial es principalmente en consumo, tienes ahí varios retos. O sea, lo bueno es que vamos a crecer económicamente, porque entonces luego ¿qué pasa en este fenómeno? Con eso que te va sobrando, entonces una cosa es lo que yo dejé de comprar y otra cosa lo que yo como que empecé a renunciar. Entonces yo renuncié a comprar carros, yo renuncié a cambiar la moto, a renovar la casa, ese tipo de elementos. Eso se te empieza a dinamizar. Entonces este es un año, no el bollante del comercio, no el bollante del consumo, pero sí va a haber un reacomodo ahí. La mayor... Pues nosotros sentimos que son 2 talanqueras desde lo económico, que desde la parte gubernamental no se genera suficiente confianza. O sea, si tú lograras más confianza desde lo gubernamental,
las empresas te invierten. Entonces, si te invierten, ahí hay crecimiento económico. Entonces, esa es una palanquera. Y la otra es tasa de interés. Es que, o sea, una tasa de intervención Banco de la República del 9.5 sí, altísima, es ¿no? muy alta, o sea, eso es el indicativo para los bancos comerciales. Entonces, el banco pero ¿te comercial, parece que es justa? O sea, hoy con el tema de inflación, ¿te parece que todavía debería estar ahí o están muy conservadores? a mí me parece bien del Banco de la República que ha mostrado independencia, es decir, no le ha copiado al gobierno sí, ese es un mensaje clarísimo. Es un mensaje bastante bueno. Pero yo siento que las tasas ya hace rato la economía se enfrió. Pues el PIB del año pasado mostró que la economía ya está bastante fría. Entonces ese nivel de tasas deberían moderarse muchísimo más. Entonces, ¿qué ocurre? 9.5 de intervención, luego esa es la tasa indicativa de los bancos comerciales, Bancolombia, Bogotá, Vivienda, cualquiera de ellos ponen el spread. Nosotros creemos que este año la tasa de intervención va a cerrar en el 6.5. Entonces, del 9.5 al 6.5 vas a convivir más o menos con tasa de intervención del 7. Ponle el spread del banco, vas a hablar de tasas efectivas del 17% anual. Entonces, una tasa efectiva el spread es toda esa plata, es el 10. Los spreads van 5, 6, 7, 8, pero cuando te contaba que el aparato empresarial es micropyme, la micropyme, el spread es de 10 puntos. Entonces, ¿qué vas a tener? Tasas efectivas del 17. Con tasas efectivas al 17, pues tú como empresario vas a decir, tengo este proyecto de traer esta máquina. Si eres juicioso en lo financiero, le sacas una tasa interna de retorno, le das una TIR y la TIR te dio el 13 o el 15. No puedo comprar hoy esa máquina. Entonces ahí es donde también tenemos un reto importante. La mezcla como de confianza que ocurre desde el mensaje gubernamental y el frente asociado a tasa de interés. Ahí yo siento que están como los principales retos en materia sectorial. ¿Por qué el empleo se mantiene alto? Bueno, el empleo se mantiene alto porque en Colombia la medición de empleo sí es muy limitada. ¿Muy limitada en qué sentido? Nosotros en Colombia no medimos empleo, nosotros medimos ocupados, ¿sí? Entonces una persona ¿Cuál ocupada, es la diferencia? entonces una persona ocupada es que yo hoy estoy haciendo algo. Entonces hoy hacer algo es írmela a rebuscar. O sea, yo estoy hoy puedo vender dulces y yo estoy siendo un ocupado, pero esa persona realmente, o sea, no están teniendo en cuenta la formalidad o la informalidad. Exacto. Entonces, ¿qué ocurre? En Colombia las personas que se quedan en la casa esperando un empleo son muy pocas. Colombia es un país demasiado pujante, entonces las personas, ¿qué ocurren? Van constantemente a buscársela, ¿sí? Entonces un día te trabajan en albañilería, otro día te trabajan vendiendo determinados tipos de productos. Esa persona el DANE lo mide como un ocupado, es decir, le entra en el indicador de empleo. De ocupados. En el resto del mundo hay algunas miradas muy parecidas a esta, hay otros que le han hecho unos matices y muestran como una tasa efectiva de empleo, una tasa efectiva formal. Entonces, cuando tú luego miras en nuestro país, pues sí, que la gente, que sean poquitos los que se quedan en la casa de manos cruzadas es bien, pero pilas que las personas no están desempleadas de una manera formal o con una característica. El informal, porque pues el formal es muy fácil, ver un fondo de pensiones o qué cotizan las compañías. No, el DANE hace todo el encuestamiento, o sea, desde el encuestamiento que hacen inicialmente desde el censo, luego empiezan a identificar las personas donde se están movilizando, ¿sí? Y entonces tú, ¿qué ocurre? Tú tienes una masa de personas ocupadas, es decir, una población económicamente activa. Las poblaciones económicamente activas son a partir de los 15 años hasta más o menos los 60 años. Entonces, de los 52 millones de personas de Colombia, entonces mira los que hay desde los 15 a los 60 años que pueden ser población económicamente activa. Luego deflactas de eso los que dependen de los papás o los que están estudiando, entonces ahí te queda ese nivel de población. Y ahí ya se empieza a cruzar con los que están formales y el diferencial te da esa población informal. Y esa población informal pues es la que se está rebuscando. Y el último elemento... Pero no entendí cómo el DANE sabe si el que está informal sí está trabajando o no. Entonces está también un factor que es las personas que están buscando un subsidio de desempleo. Entonces el que está buscando un subsidio de desempleo es porque efectivamente no está ocupado. Luego se hace todo el cruce. ¿Y cómo saben si está ocupado o no para el subsidio? Porque puede que me vaya a trabajar de albañil, sí, pero igual voy por el subsidio. Claro, el dato no es exacto. Y luego me da la impresión que es un dato ¿qué porcentaje de la economía es informal?
Pues lo que se estima el DANE es el 56%, Entonces, lo que se estima el 56%. Si el 56% es informal, Sí. pues me da la impresión que lo puedo manipular muy fácil para decir que el empleo va bien. Sí, hay muchos elementos y hay críticas pues al DANE. Desde nuestra visión, el DANE es muy juicioso, muy riguroso. Sí, O sea, la metodología es rigurosa. Sí, y O los sea, cálculos que hace el DANE son buenos, pero, o sea, uno hablar de 100% de precisión en el frente económico es complejo. Imposible, pero el DANE no cambia metodologías con cambio de gobierno. ¿No has visto eso? No. O sea, hemos visto... O sea, vos sos un defensor del DANE. Sí, el DANE Aquí no hay teoría de conspiración. Sí, Listo. no, el DANE es una de las instituciones estadísticamente más sólidas que nosotros conocemos, y las metodologías son robustas y son buenas. Ok, o sea que sí le podemos creer a que Medellín tiene un desempleo del 6,5. Sí, o sea, van a haber críticas porque, digo, sí, es que ese empleo no es formal, o que uno realmente no debe hablar de empleo, sino de cuál es el nivel de desocupados, ¿cierto? Personas que no están haciendo efectivamente nada, más que uno hablar de desempleo. Entonces, el nivel de desocupados, pues en enero en Colombia es del 11,6%. El reto grande es que, claro, tú ves los ocupados, y los ocupados, el 56% están en una condición de informalidad. O sea, eso habla muy mal de las condiciones económicas de un país. Es Sí, que y la solución de eso no está en pensar en temas de reforma laboral. La solución de eso es... no, sí es una reforma laboral, pero en una dirección completamente contraria a la actual. O sea, debe ser es como una reforma de mejores de regulación. Y mejores cambios en los tipos de contratación y estímulo empresarial a la productividad. Si tú logras generar estímulos a la productividad, tu salario se te vuelve mejor remunerado y te genera esos niveles de O sea, contribución. uno debería hacer varias cosas. No debería haber salario mínimo. Uno debería poder despedir fácilmente. No debería haber una carga prestacional tan alta. Sí, muchos de esos elementos a la final terminan ayudando al crecimiento y a la mejora en el tema social. Lo que pasa es que es un cambio cultural que pues esa batalla no la da nadie. Pues, o sea, ¿cómo le explica uno a alguien hoy que no va a haber salario mínimo? Sí. No. Y es hasta probable que en entornos económicos en crecimiento, porque en este momento es muy complejo uno pensar en un tema como eso, pues nuestra economía paulatinamente se está recuperando, pero vos en entornos económicos mejores, o sea, paremos en un 2019 que no era la bonanza, pero era una posición mejor. Si tú haces una especie de pilotos de desregulación, vas a encontrar que los efectos sociales empiezan a ser mejores. Pues no lo hagas todo, no hagas un cambio gigante, radical, porque se te vuelve un caos, sino empieza de forma paulatina. Eso, pues sin ser defensor del tema, hay algunas de lo que mostró Javier Milei que sí funciona, y él empezó, o sea, como de visión como radical de derecha en campaña, entró muy fuerte, pero luego fue haciendo las cosas de manera paulatina y los resultados se empezaron a ver. Yo he escuchado varios. El primero, resultado importante, control de la inflación, que creo que es el más importante. Por ejemplo, en el mercado de vivienda ha caído fuertemente el tema de arriendos, creo que un 28% o algo por el estilo. Al solo de quitar tarifas reguladas, apareció oferta. Oferta que antes no existía, porque entiendo que el tema de vivienda era radicalmente crítico en Argentina. Hoy, ¿qué bonanzas hay en el país? O sea, la cafetera. ¿Y qué más? La cafetera. Yo siento que hay unas cosas interesantes que están pasando en el agro en lo que tiene que ver con aguacate. Hay unas cosas interesantes en cacao. Siento que venimos de una gran bonanza de entretenimiento. No sé si va a seguir siendo pues una bonanza, sí lo seguimos viendo con un crecimiento importante. Hay una bonanza a nivel global. Colombia no es exento. El mercado de mascotas. El mercado de mascotas es, o sea, ya la mitad de los hogares en Colombia hay un gato, hay un perro, ¿sí? Y cuando ya tú miras como el cambio, ya no sé, como de visión de vida, que el cambio de visión de vida es no hijos, ¿sí? Sino más empoderamiento, incluso de hogares unipersonales o de pareja, hombre, mujer, pues con diferentes tipos de combinaciones. Hay
ese gato, ese perro se vuelve un miembro súper clave de la familia, se vuelve un miembro de la familia. Hay una bonanza inmensa, pero hay una bonanza, una crisis absoluta en la natalidad. Sí. El problema de natalidad es gigante y está llevando eso. O sea, pues esta ¿Y es bonanza, global o es Colombia? No, es global. Y a la misma velocidad. No estoy seguro de la velocidad. Es que lo de Colombia es como muy preocupante. Sí, la velocidad de Colombia es bien relevante, pero sí, es global. O sea, ya las noticias raras es que algún país crezca en índices de natalidad. Creo que Corea acaba de mejorar ese índice de natalidad, pero ya lo normal es tasas de... Colombia no decrece en nacimientos, lo que pasa es que la tasa de crecimiento ya es menor, ¿sí? O sea, los nacimientos se siguen dando, pero ese ritmo de crecimiento cada vez es menor. Y ese frente de mascotas, ¿qué ocurre? O sea, antes se pensaba que la mascota era solamente el cuido, y eso ha hecho que, por ejemplo, las industrias de alimentos balanceados para animales crezcan de una manera buena, pero ya es gimnasio, spa, guardería. Sí, la gente gasta en eso. Sí, hay una parte importante del gasto de los lugares se está destinando a ese frente, al asociado a las mascotas. Ahí nosotros estamos viendo una... Sí, no es juguetes, relevante. es guardería y es que lo caminen y es mantenerlo entretenido, no es comprar una pelota. Sí, exactamente. Nosotros ahí también vemos una bonanza, lo que pasa es que esa bonanza pues no te catapulta una economía. O sea, tal vez nuestra bonanza que catapultó la economía fue la bonanza de hidrocarburos pues en gobierno Uribe. Pensar en nosotros creemos que... O sea, el crecimiento grande de la clase media durante el gobierno Uribe tenía mucho que ver con hidrocarburos. Sí, ese fue motor. ¿Y cómo llegan esos hidrocarburos a la clase media? Claro. Porque uno no ve grandes niveles de empleo en las petroleras y eso son riquezas de afuera, pues, por decirlo de alguna manera. Tú no ves en la petrolera, pues como el equipo administrativo, ¿cierto? Pero cuando tú haces un drilling en alguna zona del país, tú llevaste un montón de equipo sí, es mucha obrero. Gente. Sí, tienes el equipo obrero en el no es como hacer una vía, ¿o sí? No sé si es la misma equivalencia, pero tiene un jalonamiento importante en ese nivel de puestos de trabajo. Tienes un tema muy fuerte que son las empresas de catering, los campamentos. La producción petrolera se hace muy lejos, entonces tú tienes que vivir en campo un tiempo importante, entonces el suministro de alimentos para esas personas, el transporte para esas personas, ahí creas un ecosistema bastante fuerte. Entonces empiezas a generar unos efectos sectoriales donde empresas que eran pequeñitas van teniendo un mejor tamaño, y eso es lo que lleva a un crecimiento en ese frente de la clase media. Esa fue nuestra última gran bonanza. Ahora bien, nosotros somos críticos de uno tener una adicción a las energías fósiles, porque pues ya luego, si uno se mete en profundidad, si vos te dedicas solamente a pensar en producción de petróleo, en producción de carbón, específicamente en petróleo, pues tú tienes impacto en arrecifes de coral, tumbar mantas de hielo, y pones un aprieto importante en el tema ambiental. Colombia tal vez lo que debería hacer es no dejar de hacer petróleo, pero acelerar más ese componente en renovables. Eso es como lo que debería ser el objetivo. ¿Hay bonanza en turismo? Del turista internacional sí, del local no. O sea, el local está frenado. El local está muy apagado por ese efecto inflación. O sea, el turismo este año, cuando hablamos de ese comercio, ese consumo, el turismo este año se va a recomponer, no te va a generar bonanza. Pero el turista internacional sí. O sea, el turista internacional, pues 6,7 millones de personas, entiendo que fue el ingreso de turistas internacionales. Año 7,5. Sí, entiendo que el ticket es de entre $1,100 y $1,300 por persona, entonces ahí tienes un buen volumen de dólares. A mí me es que estamos por encima de Brasil y Argentina, o sea, eso solo detrás de México y de República. Sí, ese es un dato bueno, pero siento que a nosotros todavía nos falta muchísimo. O sea, cómo lograr atraer un turista de alto valor. Sí, unos $3,000, que puedas tener una oferta cultural de alto valor para ese actor. Y yo creo que, por ejemplo, aquí en Antioquia estamos llamados a eso, ¿sí? O sea, el turista que llega a un aeropuerto internacional como el José María Córdoba, bueno, ¿y qué tiene Río Negro para ofrecerle? Para que haya una derrama económica allá. Lo primero es que hay que cambiar de aeropuerto. Sí, un desastre, pues.
Sí, hay un tema. Y entonces luego, ¿cómo le dejas derrama económica a Río Negro? Zona. ¿Cómo le dejas derrama luego económica aquí en Medellín? Porque Medellín no sea simplemente pues la zona del poblado, sino qué más ocurre. En Antioquia, ¿qué más ocurre que sea de alto valor? Y yo creo que hay unos ejemplos internacionales. Muchas veces, pues la gente va al Bessel por la foto al Bessel porque es un ícono, ¿cierto? Entonces la gente va a París a la Torre Eiffel por la foto en la Torre Eiffel porque es un ícono. ¿Cuál es el ícono en Colombia? Acá no tenemos eso. Acá exacto. no. Parque del Río nos siguió. Sí. Uno va al Grafitour y el Grafitour ya no ves los grafitis porque hay tanta invasión de comercio en la calle que es imposible. Es una ciudad que no invierte en iconos de ciudad. O sea, no hay infraestructura peatonal, no hay grandes parques. Total. Llegará un momento en que la gente dirá, ¿y entonces a qué voy a Medellín? Sí, entonces, muy bien por el turista internacional, que son esos 6,7 millones, pero un reto grande es, bueno, y el de alto valor. ¿Cómo hacemos para que no nos gaste 1.100, 1.300 y no que nos gaste aquí $3.000? Y para llegar a $3.000 necesitas mucha cultura y necesitas íconos arquitectónicos. Claro. Ahí yo creo que ese es el gran reto que tenemos. Dentro del sectorial, ¿estudian algo de la economía ilegal? Nosotros analizamos economía ilegal, pero no haciendo nosotros directamente estudios. Medir la economía ilegal es un reto gigante, pues por el mismo tipo de elemento. FEDesarrollo ha hecho algunos estudios. Hay algunos autores que hablan que del PIB de Colombia el 4,5% es una economía oculta, una economía ilegal. Tampoco. Cuando decís que el 4.5 es economía ilegal, si uno le quita la economía ilegal, o sea que este país estaría cayendo un 2.5%. Bueno. Se lee así. No, 4,5 te pesa en la economía. Por eso, si la quitara... Es la participación. Entonces, si la quitas, entonces tu tamaño de PIB es menor, pero dirías que los otros sectores no hubieran crecido, pues no se dinamizan para ver pues un decrecimiento. Entonces hay algunos autores que hablan del 4,5%, otros autores hablan que la derrama de dólares ilegales que hay en nuestro país es abundante y eso incluso, a ver, con ese tema de los dólares hay unos dólares que están encaletados, que eso no te mueve la tasa de cambio. Los dólares que te mueven la tasa de cambio son los que los lavan, los meten a la economía. Entonces algunos autores hablan que nuestra tasa de cambio, si no existieran esos dólares, probablemente es de 400 puntos arriba. O sea, pesos. 400 pesos arriba. Entonces, hoy estamos en 4.100. Si eso no existiera, pues seríamos tasa de cambio. O sea, eso nos quita competitividad. Eso, a ver. ¿O no? En ese lado juega... Mira que es un tema bien complejo y bien retador porque si uno se remitiera a la historia, el hombre más rico del mundo llegó a ser Al Capone por una economía ilegal. Cuando esa economía ilegal la monopoliza el gobierno, terminaste generando una riqueza enorme a las arcas estatales. Entonces eso debería abrir el debate, es las economías ilegales las deberíamos legalizar y monopolizar. ¿sí? Y hacer un monopolio frente a economías ilegales, que es la historia lo que nos mostró pues con el licor principalmente, porque la historia del opio pues terminó por otro camino, pero con el licor el opio nunca se legalizó. El opio era legal, ¿cierto? Los árabes lo consumían, se volvió un consumo completamente cultural. De hecho, si recuerdas, por ejemplo, aquí en Colombia antes no se hablaba tanto de la hectárea de coca, sino de los sembrados de amapola, porque la amapola es el opio, ¿sí? Pero ¿qué ocurrió? Era legal, pues en el mundo era legal, y luego fue el conflicto entre ingleses y chinos por el opio, y luego entonces lo empezaron a prohibir. Entonces él empezó legal y luego se hizo una prohibición frente al mismo, y ya luego pues los hábitos de consumo cambiaron y eso terminó cayendo. El que empezó ilegal siempre fue el licor, se legaliza y terminas generando una riqueza importante estatal. Entonces ahí hay un debate importante, es bueno, esas economías ilegales, ¿qué pasa si uno las legalizara? ¿Sí? Y las monopoliza. Puede ser mucha más la renta que recibe un gobierno para generar impacto social. Ok. ¿De qué nos falta hablar?
No. O sea, como un tema, algo muy importante. No, hay muchas cosas, Lucas, y pues aquí nos podemos quedar todo el rato. Yo creo que hay un cambio, pues, muy fuerte que vamos a tener todos y sufrir todos con todo este cuento de inteligencia artificial, ¿sí? Hay un tema bien relevante que es como para lo que nosotros nos debemos preparar, y es la inteligencia artificial. En esa versión generativa nos la presentaron al mundo en el 2022 y nos pasamos el 23, el 24 como cacharreándola, como entendiendo. ¿Es que ChatGPT, pues? Sí, principalmente ChatGPT, y un poquito como en diseño los Canva Pro, pues como empezar a crear como imágenes modificadas, videos, exacto, son puros inteligencia artificial generativa, que básicamente generativo significa que yo como humano le indico a ella qué debe generar, ¿cierto? Entonces yo le pongo al buscador lo que quiero buscar. La próxima evolución de inteligencia artificial es inteligencia artificial intuitiva. Entonces, inteligencia artificial intuitiva es que ella misma va tomando las decisiones. Eso va a ser un tema muy fuerte y muy interesante, es porque, por ejemplo, en logística, tú necesitas mandar un contenedor en un barco desde Singapur al puerto de Barcelona. Entonces, tú con tu conocimiento logístico sabes que el mejor camino es meterte por el canal del Suez para llegar pues mucho más rápido y no irte por el sur de África. Entonces, inteligencia artificial puede hacer eso. Pues vos lo programás y dices, sí, yo me voy por el canal del Suez. Inteligencia artificial intuitiva logra yo me voy por el canal del Suez, y resulta que en tiempo real me di cuenta que hay un ataque de los hutíes allá, y hay piratería. Entonces voy a atracar durante un día a ver si la cosa se normaliza, y si en 2 días veo que no, me voy por el sur de África, porque costo-beneficio termina siendo mejor. Eso te lo va a hacer inteligencia artificial intuitiva. Entonces ahí va a haber un avance, una explotación, una productividad enorme. Luego, el futuro también habla mucho más de robótica, ¿sí? Entonces, inteligencia artificial más robótica va a generar los estallidos en productividad, pero creo que en ese momento ya va a ser oportuno empezar a hablar. Nosotros acá no tenemos como competir en nada de eso. O sea, no tenemos ni el conocimiento, ni la infraestructura, ni el capital, nada. Sí, o sea, yo siento que en Colombia hay unas muy buenas capacidades de comprensión, de entendimiento de la tecnología, pero tú necesitas buenos capitales para crear una fábrica de robots acá en Colombia, ¿cierto? Pues ese todavía pues no se ve, ¿cierto? Y nosotros vamos a terminar comprando el producto final. Claro, importando esos actores. Entonces, ¿qué ocurre? Mezcla inteligencia artificial más robótica, vas a tener unos estallidos de productividad enormes, pero como sociedad nos tenemos que replantear muchas cosas. Pero estallidos de productividad enormes significan riqueza para todos. Va a haber mucha riqueza, pero el temor que nosotros tenemos es qué va a pasar en materia de desplazamiento de fuerza laboral, ¿sí? Porque la historia lo que ha dicho es que cada revolución industrial no te destruye trabajos, sino que te reubica, ¿sí? Sí. Nosotros esto que estamos viendo es dónde va a estar el gran crecimiento de conocimiento intelectual que se necesite el humano. Es que la inteligencia artificial, a través de toda la metodología de redes neuronales, lo que está haciendo es simular el cerebro humano. Entonces, cuando tú estás buscando reemplazar, o sea, en revolución industrial tú no estabas cambiando el cerebro humano, tú le estabas dando era más fuerza, ¿sí? Un hombre no es capaz de mover un determinado vagón, entonces métale fuerza para que se pueda desplazar. No es capaz de alzar una roca, métale fuerza. Pero nunca se trabajó en que piense como el humano. Inteligencia artificial es que piense como el humano. Pero en parte lo que va a pasar es, va a haber una productividad mucho más alta y probablemente van a reemplazar muy rápido las cosas que el humano no quiere hacer. Pero esa tendencia, por ejemplo, del entretenimiento que hablabas ahora, sí, pues me imagino que eso nos va a tocar a los humanos. O sea, nos va a tocar guitarra. Sí. No sé. Sí, pues no sé la inteligencia artificial, por ejemplo, cómo entra a los temas de gastronomía, a los temas de cultura. Sí, porque creación de contenido y OnlyFans, creo que la inteligencia artificial va a ganar rápidamente. Sí. Pero creo que va a ser más por el lado. Vamos a tener una vida más de entretenimiento, será.
Hay muchos elementos que dicen que nosotros vamos a tener que volver como a lo básico, ¿cierto? Como a esos elementos que enriquecen el alma, como la cultura, el arte. Cultura, dedicarnos al deporte, no sé. Exacto. Entonces, para mí ahí hay un reto muy fuerte que nosotros pues, en Sectorial todavía no lo tenemos claro cómo va a cambiar esto, que es ese debate de, madre, entonces sí va a haber un gran desplazamiento de mano de obra, no acá, nosotros estamos en los albores de la inteligencia artificial y esto que estoy diciendo no va a pasar de aquí a los próximos 10 años, pero de 10 años en adelante, 10 o 15 años en adelante, si tenemos un pensamiento es probablemente sí vaya a haber un desplazamiento muy fuerte y yo no quiero pues meter aquí teoría de conspiración ni nada, pero con la venia tuya esto suena como medio loco, pero es un tema que estamos analizando y es que si hay grandes desplazamientos de mano de obra nos va a pasar algo similar en Revolución Industrial. Al Capone se volvió el hombre más rico del mundo porque con el desplazamiento de mano de obra las personas se emborrachaban. Entonces, como no tenían nada que hacer en su día, no tenían un proyecto de vida, pues entonces tapaban como esos vacíos con el alcohol y en ese momento que era prohibido, pues mucho más. ¿Qué va a pasar en ese momento con esos desplazamientos? Si se dan esos desplazamientos masivos de personal, ¿cuál va a ser el vacío? El vacío que se va a tapar. Entonces el vacío es fentanilo, ¿sí? Todo este tema de drogas sintéticas. Y el vacío existe total, porque si hablamos de una población que cada vez tiene menos hijos, que tiene menores responsabilidades y que no encuentra un propósito en la vida. Total. Y que es que hay un montón de estadísticas evolutivas miedosas. Ajá. O sea, por ejemplo, el tema de relaciones sexuales entre los... Es que no recuerdo las edades, pero como que viene cayendo significativamente. El tema de natalidad es miedosísimo. O sea, el vacío va a ser gigantesco. Exacto. Entonces, nosotros lo que más nos preocupa... No hay ni grupos de apoyo. O sea, no tenés familia, no sos nómada. Claro. O sea, el mundo se va a volver muy miedoso. Total. Entonces, esos vacíos... ¿Qué es lo que más nos preocupa de todo eso? Es que se sustituya con puras drogas sintéticas. Entonces las drogas sintéticas te vuelves un zombie. Entonces lo que nos mostraron en Walking Dead no es loco. O sea, es que pasa con un montón de desempleados, drogados, pues vas a tener unos zombies en las calles. Hay quienes dicen que eso no va a ocurrir porque el mundo va a generar tanta riqueza que se van a crear rentas universales para las personas, entonces el propósito va a ser yo con una renta universal, con un dinero, pues yo me dedico a disfrutar el mundo. Lo que pasa es que ahí no hay propósito, ¿no? O sea, sí. Uno necesita algo de sacrificio para sentirse útil. Sí. Porque otra de las teorías que hay tiene que ver con el empoderamiento femenino. Que no tiene nada de malo. El problema es que le quitó el propósito a los hombres. Entonces, ya el hombre no se siente. Pues las mujeres estudian más, son más tesas. Sí, no, entonces el hombre se siente mal, huevón. Increíble. Entonces, o sea, ese punto, y de nuevo, esto no va a pasar en los próximos 10 años. Nosotros esperemos que en los próximos 15 años tal vez tampoco, pero sí es un tema que como sociedad está amenazada, como género, como raza humana, hay unas amenazas que nos preocupan y es de los temas pues que como de largo plazo en Sectorial son de los temas que estamos analizando esto hacia dónde va. Alejo, sobre debates de país en lo económico, ¿qué debates o con quién se debería tener un debate? Te voy a poner un ejemplo. En estos días estaba hablando con unos amigos y decíamos, ¿por qué no privatizar EPM? ¿Cuál es la discusión? Porque la gente está tan en contra de la privatización de EPM. Cuando uno estudia EPM y lo compara contra los estándares globales, yo creo que no es una de las empresas más eficientes. De hecho, creo que es una empresa que tiene unas ineficiencias importantes. Hoy, ¿qué debate te gustaría armar como pues, que genere valor sobre la economía colombiana? Lucas, yo soy un defensor de la riqueza pública. ¿Sí? Yo creo que los gobiernos deben tener activos, empresas, pero quienes operan esos activos deben tener una visión de empresa, ¿sí? Cuando tú pones a un político con desconocimiento empresarial a ser dueño de un activo, te lo destruye. Nos pasó en este gobierno local con EPM, está pasando en el gobierno nacional con Ecopetrol. La pérdida de valor de Ecopetrol es abismal. Pero si tú el debate que se debería generar es
¿Cómo vuelvo más grande la riqueza pública sin que vaya en contravía de la riqueza privada? Entonces tú ahí que logras, pones a competir a públicos y privados, ¿sí? Por ejemplo en una banca que es dominada por pocos actores, que por eso se ha creado una ventana de oportunidad para las fintech. Si tú le das más fuerza a un banco agrario, banca central, pero bien manejada como banco, pones a competir mucho el tema. Si tú en los diferentes sectores, tú con riqueza pública creas empresa ahí a competir con el privado, logras un gran beneficio para el consumidor y logras ser orgulloso de que a uno lo emplee un actor como eso. Hace unos años la gente se moría y se desvivía por trabajar en Ecopetrol, ¿sí? Hoy ya no está pasando eso. Entonces, para mí la idea de privatización es sana porque, claro, hemos visto esos malos manejos. Pero si tú le quitas la riqueza al público y empoderas exclusivamente al privado, también puedes tener un desequilibrio económico. Entonces, lo sano es más riqueza pública, más riqueza privada, pero que la riqueza pública sea manejada por quienes tienen una visión de empresa y de desarrollo. Para mí ese debería ser uno de los grandes debates. Perfecto. Alejo, no te quito más tiempo. Muchísimas gracias, hermano. No, Lucas, a vos mil gracias por la invitación. Muy agradable la conversación, papá. Mil gracias, Lucas. Bueno.